La hora de Maquiavelo. No hay cómo ya vivir eventos represivos. No se puede hacer un gran ajuste económico y sacar las Fuerzas Armadas. No, ya no se puede. La gente participa, la gente opina y hay que ir en todo avanzando gradualmente. Hay que ir en todo avanzando gradualmente. Bueno, el que escuchabas no es un político kirchnerista, sino que era nada más y nada menos que Jaime Durán Barba, ¿no? El gurú ecuatoriano que asesoraba a Mauricio Macri y que así nació la idea del gradualismo. El gradualismo que llevó al fracaso a Mauricio Macri, que no logró su reelección, porque, bueno, Argentina necesitaba una serie de reformas muy profundas y muy urgentes que, por los preceptos de Durán Barba, por supuesto, y de Marcos Peña, que era el jefe de gabinete y que era el que en realidad tomaba la decisión, bueno, el país terminó en manos del kirchnerismo. El gran logro del kirchnerismo es este. A ver, Nacho, escuchémoslo a Máximo Kirchner. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso. Si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Bueno, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario, ¿no? Preguntaba Máximo Kirchner, que estaba enojado porque un par de días atrás el presidente Alberto Fernández le había firmado un decreto para anular una tremenda cláusula de negligencia que había introducido, no sé si te acordarás, la diputada Cecilia Moró, que nosotros te explicamos, ¿no? Según las palabras de Hannah Arendt, la filósofa alemana, judío-alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, impuso el término de Schreibtischtäter, genocidas de escritorio, que con su firma, con esa cláusula, impidió que llegara la vacuna de Pfizer, que era la única con la que se podía vacunar a adolescentes, era la más efectiva. Y cuánta gente, y además Argentina podía haber recibido muchos millones de dosis mucho antes que ningún otro país del mundo. Bueno, cuánta gente murió, cuántos argentinos dieron su vida por esa cláusula, sí, geopolíticamente correcta, pero que entregó a la muerte a muchos de nuestros familiares y amigos, ¿no? Pero bueno, Máximo estaba enojado y se preguntaba, ¿y si el presidente me firma un decreto en contra de mi voluntad de que acá solamente haya la vacuna Sputnik y la Sinopharm, y la de AstraZeneca que no llegaba, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Bueno, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El Fondo Monetario no te va a exigir un ajuste, no lo va a llamar ajuste, va a llamar programa económico, reformas económicas, todas esas que no quiso hacer Mauricio Macri, todas esas que podría haber hecho Alberto Fernández. Acordate que Alberto Fernández, cuando arrancó, prometió en su discurso inaugural un Consejo Económico y Social y que iba a estar presidido por Roberto Labaña. Bueno, la idea detrás de ese Consejo Económico y Social era hacer esas reformas que no se animó Mauricio Macri para que pudiera avanzar. Bueno, ¿vos escuchaste algo de eso? Una promesa tan incumplida como el asado o la heladera llena. ¿Por qué? Porque Máximo y Cristina dijeron no. ¿Por qué? Porque ellos mismos se estaban entrampando con el mayor hit, el mayor éxito del kirchnerismo. ¿Sabes cuál fue? Darle significado a la palabra ajuste. A dos cosas, a la palabra ajuste y al Fondo Monetario. ¿Te acordás cuando Néstor Kirchner le pagó al fondo 10.000 millones de dólares que le debíamos y que no había necesidad de pagarle, pero tuvo que salir a pedirle plata a Hugo Chávez, al venezolano, para poder pagarle y para armar toda una épica, un relato épico de que nos sacamos el fondo de encima? Bueno,
2.000 millones de dólares nos costó ese relatito épico, pero fue exitoso, porque hoy ajuste y fondo son mala palabra. Y bueno, vos habrás visto cómo estuvo subiendo el blue estos días, los nervios que hay en el mercado, el super cepo que tuvo que poner el gobierno porque cuenta los dólares de la reserva del Banco Central y se da cuenta que no llega sino al 14 de noviembre a las elecciones. Y para eso tiene que poner el super cepo. Andá a saber si llega, vamos a verlo hoy. Pero cuando llegue, supongamos, para poder sobrevivir va a tener que hacer un acuerdo con el fondo y el fondo le va a pedir reformas que son ajuste. Y ahí lo quiero ver a Máximo, cómo va a ser el presidente para contrariar al kirchnerismo y hacer las reformas, porque te digo una cosa, sin el Fondo Monetario, sin un acuerdo con el Fondo Monetario podremos entrar en default para defender al pueblo argentino, pero te aseguro, sin acuerdo con el fondo, saltamos tranquilamente del 40 al 50 o 60% de pobreza. Así que te quiero ver. Yo quiero que veas un lingüista, es un lingüista, un señor que se llamaba George Lakoff, que fue el hombre que les enseñó un nuevo idioma a los demócratas en Estados Unidos cuando bueno, los republicanos, después de Ronald Reagan, habían logrado convertir la palabra impuestos en una mala palabra. Bueno, Lakoff les explicó que había que cambiar el lenguaje, no había que sumarse, no había que montarse en la propuesta de significados de los republicanos. Y así lograron volver. Bueno, acá tenemos el mismo problema con el ajuste. Macri en su momento, Durán Barba, se montó sobre el significado que le daba a la palabra el kirchnerismo. Y dijo, no se pueden hacer ajustes. Cámbiale el nombre, habla de reformas, habla de futuro, pero no se pueden hacer ajustes. Bueno, ahora lo vamos a ver cómo hará el presidente Alberto Fernández si no le estalla completamente la crisis antes de las elecciones, después, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo se entrampó en su propio léxico? Con esa palabrita ajuste dominó al gobierno de Macri, pero ahora se entrampó. Me voy a sentar con Matteo Goretti, uno de los analistas más brillantes de la Argentina, pero quiero mostrarte antes un par de datos de encuestas que llamaron mucho la atención. Acá tenemos de Jorge Jacobe, hijo realmente que fue uno de los que acertó y muy bien sus pronósticos en esta primaria, que está diciendo, esta encuesta de post-elección de septiembre, que el 65%, casi el 65%, casi 2/3 de los argentinos quieren que el gobierno pierda en las elecciones de noviembre. Quiero que veas ahora una de Subán Córdoba, que está preguntando con el acuerdo, a ver, ¿cuál es el acuerdo con estas medidas que toma, entre otras, el Festival de Platita que está tomando el gobierno para ver si revierte el fracaso electoral? Y fíjate que hay un desacuerdo muy importante de casi 60% con las medidas que está tomando el gobierno. Quiero que veas otra más, que es, bueno, a la hora de votar en noviembre, él es, digamos, a ver, vení. Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba, es un poco más optimista para el gobierno que Jacobe. Y dice que el 47% quiere votar en contra, quiere que pierda el gobierno de Alberto Fernández contra un 31%. Pero yo quiero que veas esta última pregunta que me parece fundamental. ¿Usted se considera antikirchnerista o kirchnerista? Nunca habí preguntado esto así. Hay un 57%, vení, hay un 57% de argentinos que hoy se consideran antikirchneristas. ¿Podrá remontar el gobierno esta derrota con todo este festival de platita? Veremos, le vamos a preguntar a Matteo Goretti. Matteo Goretti, bueno, usted ya lo conoce, de Nueva Comunicación, es uno de los analistas que escuchan sobre todo las empresas en Argentina
Muy interesante, una columna de opinión que se publicó en todas partes, analizando cómo podría seguir esta película más allá del 14 de noviembre. Pero déjame antes preguntarte, ¿llega el gobierno sin un estallido al 14 de noviembre? Sí, yo creo que sí. La pregunta es qué va a pasar después del 14. Claro. Porque vas a tener un tema de crisis económica que ya es imposible de esconder, el gobierno no lo puede hacer, y vas a tener, si se repiten los mismos datos, los mismos resultados que las PASO, vas a tener un problema serio de ausencia de poder. Ahora, ellos están haciendo todo lo posible para, bueno, revertir me parece difícil, pero para achicar esa derrota tremenda. Salen ahora con una nueva campaña electoral, tienen a un gurú catalán, Antoni Rubí. ¿Podrán? Bueno, están intentando. Yo creo que a nivel nacional es imposible modificar el resultado. Creo que están apuntando a un par de cosas que tienen que ver con la base de poder de Cristina Kirchner. El gobierno tomó la decisión en su estrategia de tratar de mantener la base de poder de Cristina Kirchner, que significa dos cosas: revertir en la provincia de Buenos Aires y mantener la mayoría que tiene el Senado. O sea, por ejemplo, que no pase a manos de la oposición los senadores, 2 por cada provincia, por ejemplo, de Chubut y La Pampa. Esto es lo que está tratando de hacer el oficialismo en su campaña. Por ahí La Pampa, Chubut, pero la Pampa en una de esas pueden revertirlo, como en su momento Rodríguez Sá revirtió una tremenda derrota en San Luis en una PASO, poniendo platita, y ellos lo están copiando, poniendo mucha platita. Claro, porque con esa poca diferencia, Cristina Kirchner, que es la que realmente tiene poder en la Argentina, más allá que la reputación está por el piso, ella mantendría lo que se llama la fuente del poder, ¿no? El Senado. Y la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires. Esa claro. combinación. Caso contrario, no sé dónde iría el poder. Suponte que se repiten los resultados. Trabajemos con esa hipótesis un minuto. El gobierno está diciendo, no nos dejan gobernar y no nos van a dejar gobernar la oposición, por eso tenés que votarnos. No, pero eso es para la gente, para la gilada, digamos. Perdón, ¿no? Es lo que se dice habitualmente en campaña electoral, en los analistas y los que nos dedicamos a eso. En el sistema presidencialista el que gobierna es el gobierno. No existe esto de que vos cogobernás con la oposición. ¿Y acá quién gobierna? ¿Quién es el gobierno? ¿Alberto o ahora mucho más Cristina todavía que antes? Después de, bueno, esta intervención del gobierno con Mansur. Yo creo que no tenías gobierno. El problema que tiene este gobierno... Que no tenías gobierno. No, el problema que tenés, cuando digo que no tenías gobierno, tenías a alguien que se ocupara de la administración, bien o mal. Cuando yo digo que no tenías gobierno, y no lo tenés, es que la gente percibe este gobierno como que falta de identidad. Cuando vos le preguntás a la gente quién gobierna, te dice, no sé, la primera opción es Cristina, pero Cristina es la vicepresidenta, está en el Senado. Entonces tenés un problema. Una de las razones de por qué este gobierno le ha ido mal electoralmente es que no tiene identidad. El presidente, al abdicar su posibilidad de tener un gobierno del presidente, como sucede en todos los sistemas presidencialistas. Y que él prometió, yo mencionaba su discurso inaugural, parecía que iba a ser él, pero no fue. Bueno, decidió no serlo, no es que hubo algún problema en el medio, él tomó esa decisión, pero más allá de calificarla, si está bien o no, lo que vos hoy tenés es que la gente, lo que estabas mostrando recién, la gente ha tomado la decisión de cambiar. Sí. Si vos tuvieras hoy, más allá de los errores del gobierno, de la gestión, la pandemia y todo lo demás, si vos tuvieras hoy un gobierno con identidad, quién gobierna, dónde gobierna, ¿no? Bueno, no tendrías este debacle, me da la impresión, ¿no? Ahora, si le va tan mal, ¿no? Por ejemplo, ¿vos qué le recomendarías a la oposición? Si le va tan mal de nuevo en noviembre como le fue en la PASO, y la oposición se convierte en primera minoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, concretamente, echarlo a Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara, y dominar la agenda parlamentaria, por lo menos en diputados, como dicen algunos hoy en la oposición, o dejarlo que siga. No, yo creo que sería un grave error. No solo político, sino grave también... grave error, dejarlo que siga. Sería un grave error echarlo a Massa y ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Y te digo por qué. No solo por un tema político, digamos,
sino también por un tema de imagen. En los sistemas presidencialistas, nos guste o no, el que gobierna es el presidente y la fuerza del presidente. Funciona así, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? El problema es cuando perdés una elección. Entonces, ¿yo qué le diría a la oposición? Le diría, déjenlo a Massa y ocupen las presidencias de las principales comisiones. Claro. Eso, para que vos puedas manejar la agenda parlamentaria. Es más importante ser dueño de la comisión que va a en las actuales circunstancias, sí. Porque para sacar una ley vas a necesitar de la oposición. Y esto es un tema de negociación, como sucede en todas partes del mundo. Claro. Ahora, si vos capturás la presidencia de la Cámara de Diputados y por lo tanto estás en la línea de sucesión, vos oposición me refiero, estás cogobernando. El mensaje que le estás mandando a los electores es que sos corresponsable de un gobierno que es el gobierno del presidente. Nuestra Constitución, cuando habla de Poder Ejecutivo, habla del presidente, no habla del vice, los ministros. No, claro. El presidente. Pero la realidad es que presidente no hay. El famoso albertismo nunca existió. Y es poco probable que después del 14 de noviembre, no sé, ¿vos te lo imaginás a Alberto Fernández diciendo, bueno, mira, la derrota en realidad es culpa tuya, de Cristina, por no haberme dejado gobernar? Recordemos, en la listita de ministros que le llevó Alberto a Cristina antes de asumir, esa noche de lluvia que fue a su departamento a pedirle permiso, estaba Martín Redrado de ministro de Economía y Cristina se lo tachó. ¿Podría ahora Alberto decir, basta, lo llamo a Redrado, no me molestes más, la crisis la manejo yo? No, digamos, veo lo primero como posible, lo segundo de tu frase no. Me mezclaste dos cosas que no tienen que... Está muy bien la pregunta, que no tienen que estar juntos. Yo creo que los gobiernos no se suicidan, esto en primer lugar. Con lo cual, ¿cómo va a ser el rebalanceo de este gobierno? No lo sé. Me imagino que los que tienen poder territorial en el peronismo deberían tomar el control. Cuando digo poder territorial me refiero a los gobernadores y a los intendentes. Después vemos qué hacemos con Cristina. De todas formas, el cristinismo va a seguir teniendo, el kirchnerismo va a tener tenido poder, va a tener diputados, senadores, va a estar Cristina. Alberto va a seguir como ahora, digamos, una persona totalmente desdibujada. Pero Máximo, a ver, jefe del bloque de diputados kirchneristas, diciendo, ojo con lo que me van a hacer con el Fondo Monetario. Pero es gobierno, Máximo Kirchner. Yo te digo, yo veía lo que vos mostrabas recién. Parece un opositor. ¿Para quién le habla? Ojo. No, le habla a Alberto, pero obviamente. Te cuento... No lo sé. Yo creo... Con esta gente no tenés que ir a mirar lo que dicen, sino lo que hacen o lo que no hacen. Te digo, esto en primer lugar es una regla de oro con el kirchnerismo. Pero más allá, no con Néstor, pero sí con Cristina y con Fernández, que está ahora, Alberto. Pero más allá de eso, lo que me parece importante, lo que vos planteabas del fondo, es que esta es una sociedad, más allá del kirchnerismo, el gobierno kirchnerista que hoy nos maneja, que gobierna, esta es una sociedad muy conservadora y muy corporativa. O sea, la posibilidad de hacer reformas, Diego, es muy baja. Pero no solo por la política. Los políticos creen que si vos haces reformas, no llegás a fin del mandato. Es dramático. Y la sociedad también piensa eso. Es exactamente al revés, pero bueno. Por eso, no es un tema solo el kirchnerismo, más allá que el kirchnerismo ya ha potenciado esta idea. Bueno, por eso digo, esto le ha pasado a Macri también. Convertir en maldita la palabra ajuste. Imagínate, necesitamos, según el kirchnerismo, según Durán Barba, una economía bien desajustada, ¿no? Bueno, ahí es lo que vos decías recién, ahí están los resultados, ¿no? Durán Barba y un grupo de gente que lo rodeaba a Macri realmente quería hacer reformas, esto me consta. Bueno, finalmente lo convencieron de que si las hacía no llegaba al final de su mandato. Y no las hizo y no llegó. Y bueno, llegó al final de su mandato, pero además... Perdón, llegó gracias a los 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario, ¿no? Pero fíjate, además toda la prueba que tenemos en América Latina y en otros países es que si vos haces la reforma cuando tenés poder al comienzo, reformas bien pensadas, no todas de golpe, hay que escalonarlas, por supuesto. Bien pensadas y bien explicadas. Vos llegás bien a fin de tu mandato y reelegís. Como diría Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil, explicadas, ¿no? Que eso es lo que le falta a los gobiernos, explicar.
Sí, el Fernando Enrique Cardoso. El gobierno no quiere hacer reformas. Lo escuchaste a Máximo, el gobierno no quiere hacer. Ahora, en la Argentina las reformas las hacen las crisis. Esta es la segunda cosa que quería comentar, lamentablemente. Claro. No las quiero, reformas no de quiero, Menem no son quiero. producto de una hiperinflación devastadora. Y te la termina haciendo. ¿Cómo? De la peor manera. Claro. Bajando los salarios. Bueno, fíjate lo que ha pasado con el salario promedio en la Argentina. O sea, ha caído en estos 2 últimos años de una manera espantosa. Entonces, ¿no querés hacer las reformas? Perfecto. Al primero que golpea es a los asalariados y ni te digo a los sectores bajos, ¿no? Que además no están sindicalizados o no están en blanco. Es dramático. Esta es una sociedad que no quiere hacer reformas. Y los ¿Es una liderazgos, sociedad que no quiere hacer reformas o es una sociedad con políticos que no saben explicar las reformas? Los políticos efectivamente replican eso. Pero la diferencia entre la gente y los políticos es que los políticos son líderes. O sea, los líderes son los que tienen que, más allá que la gente tampoco quiere pagar impuestos, se los tiene que pagar. Hay un tema de liderazgo que tiene que ver con hacia dónde llevo el país, qué necesito para llevarlo a buen puerto. Eso lo resuelven los líderes. No es que todos tenemos la misma culpa. No es que la gente tiene la misma culpa que los líderes. Los líderes tienen esa responsabilidad y no la han asumido. Pero es una responsabilidad también de cambiar el lenguaje de los argentinos, que dicen, no, me van a hacer un ajuste. El ajuste que hizo el gobierno, desde el gobierno de Macri, este gobierno, todos los gobiernos, es convertir a la Argentina, que era un país, uno de los más prósperos del mundo, en un país que hoy está entre los más pobres de América Latina. Por eso, vos podés no hacer reformas, pero acá, la contracara de eso es el ajuste que te genera las crisis. A veces explotan, a veces va despacito. La decadencia argentina tiene 30, 40 años. Hace 40 años atrás, nosotros teníamos más del doble de ingresos por persona, per cápita, en términos reales. Que Chile, por ejemplo. O sea, vos te das cuenta de lo que ha pasado en la Argentina. En los años 70 el ingreso per cápita de los argentinos era muy similar al de entonces de España. Mirá dónde está España hoy, mirá dónde estamos nosotros. Pues, ¿no querés hacer reformas, aunque son necesarias? Bueno, lo que terminás haciendo es empobreciendo a la gente. Esta es la realidad. Y esto es lo que ha pasado. El problema es que ya estamos en el límite, ¿te das cuenta? Digo, o sea, esta cosa que escuchamos de Máximo Kirchner y del gobierno en general es dramático, porque no es que estás en un momento de bonanza. Tú decís, ¿sabes qué? ¿Qué hago con el fondo? No hago nada, las reformas son ajustes. Después de 2 años de haber ajustado como ajustaste en los hechos, no podés decir eso, ni siquiera para la gilada. Y ahora, para terminar, bueno, hablale un poco a Alberto. Bueno, a Alberto y a Cristina, si querés. Suponte que sale más o menos como estaba previsto, pierden por ahí un cachito menos, la empardan un poco en la provincia, pero perder van a perder en noviembre, más o menos. ¿Cómo gobiernan después? No, yo lo que le propondría, no digo que lo vayan a hacer, es no hacer un cogobierno, pero plantear una agenda de acuerdos con la oposición que tienen que estar refrendados en el Congreso, porque, viste, si no se mienten y todo lo demás. Que no sea un gobierno, como te dije. Ahora, la pregunta es, estoy hablando de la ley financiera, del presupuesto, del acuerdo con el fondo, que es lo que vos mencionabas. Sin acuerdo con el fondo, ¿Viste? esto va a ser peor que 2001. Porque lo que se supone, Diego, es que a los dos debería convenirle, gobierno-oposición, faltan 2 años para cambiar el gobierno, para tener una transición, es mucho tiempo, para tener una transición razonable. Ahora, por eso creo que no hay que cambiarlo a Massa o a quien venga como presidente. Tiene que el gobierno tener la presidencia de la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Te das cuenta? Ahora, la pregunta, ¿sabés cuál es? No tanto qué hacer, que me parece que va a ser casi obvio esto, sino quién va a poner la firma del lado del gobierno. ¿Dónde va a ir el poder a partir del 15 de noviembre? ¿Dónde va a estar el poder? Bueno, la lapicera se supone que formalmente la tiene Alberto, pero cada vez le interviene más el gobierno. No la usa. Es obvio que él se mueve en función... ¿Ganará más poder Mansur? El jefe de gabinete, exgobernador de Tucumán, Bueno, que se ve que Cristina lo quiso poner ahí porque lo veía inoperante Alberto. Sí, yo creo que el poder podría pasar, como una de las opciones, a lo que se llama el peronismo territorial, que son los gobernadores y los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero nuevamente, el kirchnerismo va a seguir teniendo una parte importante. El jefe de gabinete podría tener la función de un gerente general en una empresa y el presidente la de presidente, o sea, un rol más institucional. Diego, cosa en más... los gobiernos no existe eso. No.
insisto, en el gobierno lo importante es dónde está el poder. Después, si querés, sí, designo a un jefe de gabinete, ¿dónde va a estar el poder? ¿Lo va a tener Cristina si pierde? En el gobierno de Macri, termino con esto porque ya nos apuran, en el gobierno de Macri el gobierno lo manejaba Marcos Peña, así lo manejó, pero lo manejaba Marcos Peña, y Macri tenía una última palabra. Yo no estoy de acuerdo con eso. Manejaba mucho Marcos Peña, pero Macri y el gabinete seguían teniendo Macri se quedaba con la última palabra. Tenía un poder importante. Más allá, era un tema más de modos y de estilos que de conducción. Acá la pregunta que yo te hago es, ¿de quién es la conducción, Diego? ¿Dónde va a estar después del 15 de noviembre? Eso es lo que hay que entender que va a pasar. Como diría el Dante en la Divina Comedia, ¿no? Lasciate omnia speranza, lo que nos toca. Mateo Goretti, muchas gracias. Usted siga viendo A la hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En Banca Empresas Macro entendemos tu negocio sin importar el tamaño o actividad de tu pyme. Te damos atención personalizada, financiación, banca internet adaptada a tus necesidades para agilizar la gestión de tu negocio. Estamos en todo el país. Somos tu banco. Macro. Cerca siempre. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.